Si yo me pongo delante de este micrófono y les digo a usted 1, 3, 6, ustedes van a pensar que estoy loco, ¿verdad? No, no estoy loco, en absoluto. Y entonces, antes de contarles el por qué empiezo con 3 cifras, que al final de esta conferencia ustedes van a entender perfectamente, permítame, antes que nada, agradecerle a Eduardo Inda, a todo su equipo, por esta magnífica oportunidad que me han brindado de estar con todos ustedes y contarles dónde está en estos momentos la economía española, dónde se encuentra dentro de la Unión Europea, qué está pasando en la Unión Europea y a dónde vamos si no hacemos cambiar a este gobierno y al gobierno que tiene la Unión Europea. Entonces, yo lo que quiero es contarles una serie de aspectos en los cuales voy a tratar la economía en las partes más importantes que tiene el Producto Interior Bruto. Todo el mundo sabe qué es la riqueza que tiene un país. Pero dentro del Producto Interior Bruto hay un tema que suele ser tremebundo y hemos estado hablando ayer. Se habló muchísimo que los impuestos. Se ha hablado mucho durante estos días, que son los gastos públicos, y seguiremos hablando en los próximos meses de algo que va directamente relacionado con los impuestos y el gasto público cuando estos no se acompasan, que es la deuda pública. Bien, España. En España podemos hacer un análisis, como ha hecho mi querido José María Figaredo, 2007-2022. Yo quiero centrarlo en los últimos 5 años de la historia de este país, un quinquenio. Un quinquenio en el cual prácticamente el quinquenio está dominado por un gobierno socialista comunista que recibe una economía en un modelo de crecimiento determinado, pero con crecimiento, con unos gastos públicos determinados, con una deuda, es decir, que todos los años teníamos. ¿Pero a dónde nos ha llevado este gobierno? En 5 años, nuestra economía, José María, tú esto lo vas a saber rápidamente, ha crecido un 4,3% en términos reales. En 5 años, la economía crece un 4,3%. La mala noticia es que no es que crezcamos mucho ni poco, sino todo lo contrario. Es que el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, la riqueza del español, solo crece un 0,6%. Crecer un 0,6% el Producto Interior Bruto per cápita significa, en términos reales, que todos los españoles hemos ganado 30 euros más al año. Un poquito menos, porque realmente el incremento de la renta per cápita ha sido de 140 euros. Bien, una miseria. Claro, el gobierno dirá, es que claro, hemos tenido pandemia. Sí, sí, es que claro, hemos tenido la guerra de Ucrania, sí, sí, es que hemos tenido una crisis energética, sí, sí, es que hemos tenido, pero también hay países que luego vamos a ver que han tenido exactamente lo mismo que nosotros y lo han afrontado de forma diferente. Bien, este incremento del 4,3% del Producto Interior Bruto, a su vez, ha ido acompañado de un crecimiento del 28,5% en los impuestos. Es decir, hemos pasado de la época marianista, de quitar a los españoles, drenar la economía española en 444.000 millones de euros, a en 5 años a drenarlos en 570.000 millones de euros. Sí, sí, no me he vuelto loco, no. Es decir, un 28,5% ha incrementado la recaudación del gobierno de la nación. Pero no satisfecho con incrementar en casi 30.000 millones los ingresos, ha hecho lo más bonito que se puede hacer en un país, gastarse muchísimo más dinero, y ha terminado incrementando los gastos en un 32%, que ha llevado a que nuestra deuda haya incrementado en un 27%. Anda. Es decir, para subir el Producto Interior Bruto en 48.750 millones, ha subido los impuestos en 127.000, ha subido los gastos en 154.000
Y ha subido la deuda en estos 5 años en 319.000 millones, que cuando le metamos los 82.000 que llevamos endeudados en estos 9 primeros meses, tenemos los 400.000 millones que habla la calle y que hablan otros economistas. Ahora van a entender el uno. Para generar un euro de riqueza, este país necesita gastarse 3,2 euros, dividamos 154.000 millones de incremento de gasto entre la riqueza de 48.765 y nos sale 3,2. Y además necesitamos endeudarnos en 6,5 euros. Si yo le pregunto, si irá al director general de OK Diario, ¿podría OK Diario vivir subiendo la facturación 1 euro, gastándose 3,2 euros para producir ese euro de facturación, o además teniendo que endeudarse en 6,5 euros? Me diría, OK Diario estaría quebrado. Bien. Cualquier empresa de este país que para generar 1 euro de facturación tenga que gastarse 3 euros en gastos y además endeudarse en 6,5 euros, está quebrada. Anda, eso es España. España, digamos lo que queramos, España es un país hoy quebrado, sostenido durante un periodo determinado, gracias al Banco Central Europeo, que ha comprado toda la deuda que le ha dado la gana desde el año 2020 hasta la mitad del 2022, que ha tenido barra libre absolutamente para todo el mundo y que le ha permitido a este gobierno pedir a tipo de interés cero. Pero eso se ha acabado. Ahora eso está cambiando. ¿Seguro que está cambiando? ¿Qué está pasando en Europa? Recordemos estas cifras, ¿eh? Para generar 1 euro de riqueza me tengo que gastar 3,2 y además me endeudo en 6,5. La Unión Europea, 5 años, ha crecido más. Ha crecido un 7,2% frente al 4,3% de la economía española. Hombre, tampoco es mucho. No es precisamente para tirar cohetes. Ya. El PIB per cápita, gracias a determinados países, veremos después, ha crecido un 6,3%. Los impuestos en Europa han crecido un 22%. El gasto público ha crecido un 29% y la deuda, por lo tanto, ha crecido un 24%. Europa ya está, a cierre del año pasado, en 13,2 billones de euros de deuda acumulada entre toda la Unión Europea. Y, por lo tanto, si hacemos el mismo calculito del 1,36, Europa, para crecer 1 euro, ha tenido que gastarse 2 y endeudarse en 3. Europa está quebrada. En los últimos 5 años, Europa está quebrada. No hay una compañía que se sostenga endeudándose en 3 y gastando 2 para generar 1 euro de riqueza. Esto es lo que nos pasa en toda la Unión Europea. Quiero ponerles un par de ejemplos que son Alemania y Francia, para que vean ustedes la bonita situación de los dos grandes potencias económicas de esta Unión Europea. ¿Dónde están? Bueno, vamos a verlo. Alemania, la gran Alemania. ¿Se acuerdan ustedes de la Alemania de Helmut Kohl, cuando integró la Alemania del Este y era la potencia económica que todos en Europa decíamos, ojo, que cuando Alemania se resfría, Europa coge un gripazo de mucho cuidado. Si Estados Unidos se resfría, Europa coge pulmonía, pero si se resfriaba Alemania, por lo menos la gripe la cogíamos en el resto de Europa. Bueno, Alemania ha crecido en los últimos 5 años un 3,1%, menos que España. Sí, no me miren ustedes. No, esto lo dice Eurostat, no lo dice José Ramón Riera. Esto lo dice Eurostat. Alemania crece solo un 3,1%, se gasta un 33% para crecer ese 3,1% en los 5 años de periodo que estamos analizando, y además su deuda crece un 20,3%.
¿Verdad? Alemania, para generar un euro de riqueza, necesita gastarse 5,3 euros, más que España, y endeudarse en 4,8 euros. Alemania, el motor. O sea, la clave de Europa resulta que se ha desnortado, está mirando para otro lado, no sabe. No, sí lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que tomó unas decisiones determinadas en un momento determinado que se llamaban Agenda 2030, Agenda Energética, metió la pata soberanamente y las consecuencias políticas de una metedura de pata, de escoger una decisión de los verdes alemanes en lugar de usar la inteligencia no artificial, sino la inteligencia emocional de la derecha conservadora de su país, en lugar de eso se alió con los verdes y, consecuencia de todo ello, pues necesita para generar un euro 5 de gasto y casi 5 de deuda. Vaya Europa tenemos. Preocupante. ¿Y Francia? La Francia de Emmanuel Macron, esa Francia que además desde el punto de vista energético no tiene ningún tipo de problema. Tiene centrales nucleares por un tubo. Tiene desde el punto de vista de la energía, no ha tenido ningún tipo de sufrimiento, ha tenido un problema de gestión, eso sí, muy importante. Ha crecido un poquito más que España, un 4,63 décimas más, pero bastante menos de lo que crece la Unión Europea. Los impuestos han crecido, sí, ha crecido un 15%. Y los gastos han crecido un 18%, pero lo que se les ha ido de las manos ha sido el endeudamiento. Francia ha superado ya los 3 billones de deuda en Europa. Es el país en valor absoluto más endeudado de la Unión Europea, y todo por la decisión de un presidente inútil e incompetente que, en lugar de orientarse a hacer crecer su país, se ha orientado a otro tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la economía. Y eso que tiene a un ministro de Economía que ya quisiéramos tenerlo más de uno en estos momentos en nuestro país, y no a la incompetencia de Calviño comparado con Bruno Le Maire. ¿Esto es Europa? No, por favor, no me malinterpreten. Esto no todo es Europa. Europa se ha convertido en dos grandes diferencias. Una Europa vieja, vetusta, anquilosada, trasnochada, idílica en sus pensamientos, de que somos todavía la influencia del mundo, Alemania, Francia y España. Italia no la he querido comparar porque la quiero dejar para dentro de un año, cuando la presidenta italiana lleve ya un año de influencia sobre el tema. ¿Pero es toda Europa igual? No, toda Europa no es igual. Les voy a poner un ejemplo completamente diferente de la Unión Europea. Irlanda. Irlanda, un pequeño país, es decir, que en 1995 tomó una decisión de hacer algo diferente, es decir, poner de acuerdo a todos los partidos políticos para que llegase quien llegase al gobierno. Había una cosa que no se podía tocar, es seguridad jurídica y seguridad económica. Seguridad jurídica, nunca haremos nada contra las grandes inversiones si las conseguimos atraer a nuestro país. Y además las protegeremos porque esa es la gran estrategia que queremos seguir. Irlanda empezó y tuvo un problema gravísimo con esta decisión. Es que recaudó durante 8 años seguidos bastante menos de lo que esperaba. Ahora bien, poco a poco fue consiguiendo moverse, y algo que parecía que era prácticamente imposible, sí, ha ocurrido un milagro. Un milagro. Ha crecido en 5 años. 5 años ha crecido un 53,4%. No me he vuelto loco. No. El Producto Interior Bruto Real de Irlanda crece un 53,4%. El Producto Interior Bruto per cápita crece en 24.100 euros. Anda. Si el Producto Interior Bruto Real de España es de 24.500 euros, resulta que los irlandeses en 5 años han conseguido crecer lo mismo que a nosotros nos ha costado toda la historia de la economía española. En solo 5 años Irlanda crece
crece un 45% de su Producto Interior Bruto per cápita. Una economía que crece al 53% hace crecer los impuestos. Claro que hace crecer los impuestos. Un 49,9%. Es que es una maravilla. Es que, perdónenme ustedes, es que la economía dice que si cualquier economista sabe que si la economía crece, automáticamente crecen los puestos de trabajo y, por lo tanto, crece la recaudación en las empresas porque se paga más en cotizaciones sociales, se paga más en salarios, crecen los beneficios, crece. Palabra que odian, prácticamente se la llevan metida en la sangre, no decir nunca crecer en el socialismo, parece ser que es la palabra más odiada. Bueno, pues esta es la palabra que tienen los irlandeses. Crecen un 49,9% sus impuestos. Y los gastos crecen un 39%. Y la deuda, pues prácticamente no crece. Anda, Irlanda, para generar un euro de riqueza, necesita 0,2 euros de gasto público, de incremento, y 0,2 euros de deuda. Es decir, estamos haciendo que el país sea cada día más rico. Anda, ¿a alguien se le ocurre decir que es importante hacer crecer la economía para que crezcan los impuestos? No. Nosotros somos justo lo contrario. Lo importante es que crezcan los impuestos para que puedan crecer los gastos, para que a su vez debamos más y por lo tanto sea más difícil nuestro futuro. ¿Es el único país que crece? No, voy a poner solo otro ejemplo para que así tengan ustedes otra referencia. Y he escogido el de Polonia por razones obvias, porque Polonia hasta ahora era un país amigo del partido que estaba aquí hoy presente, el vuestro Vox. Y entonces, bueno, pues ha conseguido el partido polaco, el gobierno ha conseguido hacer crecer un 22% el Producto Interior Bruto, mientras la Unión Europea creció un 7,3%, Alemania un 3,1%, España un 4,3% y Francia un 4,6%. Es cierto, Polonia está pegada a la frontera con Rusia, ha tenido que comerse millones de emigrantes y ha tenido que subir el gasto público de forma sustancial. Pero para generar un euro de riqueza solo se ha gastado, a pesar de la guerra de Ucrania, 0,9 euros y muy poquito más en incremento de la deuda. Y hay otros países, como los Países Bajos, que están en el medio, es decir, todavía no podemos considerarlos que hayan decidido convertirse en países modernos, como solo son Polonia o como lo es en estos momentos Irlanda, pero para generar un euro de riqueza y a pesar de la pandemia solo ha necesitado gastarse un 1,3% en el incremento de su gasto. Claro, me pueden decir ustedes, es que es el Partido Socialista, a lo mejor es que ha tenido mala suerte. Bueno, yo les voy a poner simplemente, no voy a pegarles la paliza que tenía pensada, simplemente les voy a poner un ejemplo. Año 96 al año 2003. José María Aznar, el odiado Bigotes, es decir, odiado por la izquierda de forma sustancial, gestionó este país y lo hizo crecer nada más que un 34,4% en su periodo de gestión. Para generar un euro de riqueza, José María Aznar necesitaba gastarse 0,4 euros en el gasto público y 0,4 euros de endeudamiento. Desde entonces llegó el socialismo y aprendimos una palabra muy importante de nuevo, que era volver a gastar. Gastar y gastar. Y para gastar había que incrementar los impuestos. Quiero hablarles, antes de llegar a la parte final, porque además veo que me quedan 10 minutitos todavía, y antes de ponerles a ustedes una propuesta encima de la mesa de lo que tiene que hacer este país, quiero hablarles brevemente de mi próximo libro con Ignacio Vasco, que se encuentra ahí, es mi coautor, que se llama Economía del bienestar versus gasto político.
Bien. Ese próximo libro lo que analiza es la evolución del gasto público desde 1995 hasta la actualidad y tenemos desglosados y hemos hecho un análisis económico de qué es la economía del bienestar, 35 variables económicas que suman al año 2021, es decir, 480.000 millones de euros que van dedicados a lo que nosotros llamamos la economía del bienestar. Luego quiere decir que lo que no es economía del bienestar es gasto político. 130.000 millones, 130.000 millones en el año 2021. Sí, 150.000 en el 2022, 170.000 en el 2023 y con la nueva propuesta que tiene hecho nuestro gobierno, no menos de 190.000 millones de euros de gasto político. Vamos a ver. Sí. Acaban de mandarle a Bruselas un plan económico para el 2024 en el cual nos vamos a gastar 698.000 millones de euros y para ello dicen que van a coger a los españolitos, los van a poner boca abajo y les van a quitar 650.000 millones de euros. Y ese es el plan político que en estos momentos tiene este gobierno de la nación que se encarga de cuidarnos a todos. Nada más y nada menos que quiere que pasemos. Y no nos olvidemos que ayer aquí había unos grandes expertos fiscalistas en fiscal y veo ahí al fondo a Julián Salcedo, que es uno de mis grandes, de las personas que más admiro en la economía, que decían, oiga, el IRPF ha crecido un 9,6 en lo que va de año. Sí, y va a terminar creciendo en un casi 10% al final del ejercicio. Nos van a quitar 120.000 millones de euros en IRPF este añito, que son 11.000 millones más que el año pasado. 11.000 millones de euros más. Siguen atacando al conjunto de la economía, pidiéndoles esfuerzos por todas las partes. Pero es que, perdónenme ustedes, 650.000 millones de euros de esfuerzo van a ser posibles en el 2024. Prepárense ustedes, si de verdad tienen dinero, póngalo a recaudo, porque la que viene es guapa, pero guapa con esta intención depredadora de recaudación que tiene este gobierno para todos los españoles. Mi consejo, guarden el dinero en el lugar más seguro que ustedes puedan. ¿Qué podemos hacer? Ahora viene la parte divertida. Y ahora aquí llega un economista que se sube en un estrado, que ha hecho un diagnóstico maravilloso de la situación y ahora es cuando le toca, anda, vamos a ver, torea y a ver, dinos qué nos propones para los próximos años. Pues mira, traigo una propuesta muy concreta, muy sencilla y muy clara. Hay que hacer un plan y para ello están los Figaredos, están los Víctor González. Hay cantidad de economistas tremendamente preparados que pueden llegar al gobierno y hacer un planteamiento económico muy claro. Tenemos que hacer 3 cosas a la vez, 3. La primera y la más importante de todas, hacer un plan de reactivación económica para que la economía crezca un 3% acumulado durante los próximos años. La segunda, una bajada automática de los gastos de un 3% acumulativo cada año desde ya. ¿Tenemos espacio? Claro que tenemos espacio. 190.000 millones de euros de espacio para reducir el 3%, 700.000 millones de gasto que nos van a dejar en el 24 al 3%, son 27.000 millones. Al año siguiente otros 27, y al año siguiente otros 27, al año siguiente así otros 27. Y los impuestos, también. Los impuestos hacemos 2 cosas a la vez. Primero, bajar un 3% los impuestos y dejar que la economía fluya. Al bajar un 3% los impuestos y dejar que la economía fluya, la economía se convierte en una economía modelo irlandés. ¿Y qué es una economía modelo irlandés? Pues, hombre, una economía que crece con el PIB y crece con sus impuestos. ¿A dónde nos llevaría esto?
el economista que se ha subido aquí, que tiene sueños oníricos en la economía, que solamente piensa en estos temas, dice, hombre, si esto fuésemos capaces de ponerlo en marcha, llegaríamos al final del periodo de 10 años con un incremento del Producto Interior Bruto del 34,4%. Hombre, no somos Irlanda, todavía. Pero ¿qué pasaría con la renta per cápita? Pues la renta per cápita subiría casi un 33% y nos colocaríamos en casi 34.000 euros por cabeza, que supone pasar de los 24.500 actuales a los 33.000, 9.000 euros más por cabeza. Anda, ¿y los impuestos? Pues mire usted, los impuestos en mi modelo, que no es el econométrico de la AIREF, pero bueno, tiene su punto de trabajo, crecerían los impuestos, a pesar del decrecimiento del 3%, crecerían los impuestos un 6,1%. Es decir, el Estado ingresaría más dinero de lo que ingresa en estos momentos. ¿Y los gastos? Los gastos, a pesar de que a partir de determinado momento habría que reactivar una política de incremento ligero de gastos siempre inferior al crecimiento del Producto Interior Bruto, pues nos llevaría a un decrecimiento del gasto público del 2,4%. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que para generar 1 euro, en lugar de gastarnos 3,6 euros y 5 en deuda, pasemos a gastarnos 0,2 euros, reducir la deuda en 150.000 millones y tener una economía mucho más saneada. Me están diciendo que se me está acabando el tiempo. Entonces, simplemente para terminar, la situación actual no es precisamente de alegría. Y aunque haya gente que me dice y que me encuentra por la calle y me dice, bueno, pues a mí tampoco me va tan mal. Y digo, pues oye, pues no sabes lo que me alegro de verdad. Pero a mí no me preocupa que a ti te vaya bien. Me alegro mucho de que a ti te vaya bien. A mí lo que me preocupa mucho es que los jóvenes actuales de nuestro país tengan que emigrar, tengan que irse a Europa o a otros lugares del mundo para poder tener una oportunidad. Porque seguimos siendo el país con mayor paro juvenil de Europa. Me preocupa mucho que las mujeres todavía no se hayan integrado en el mercado laboral y sigamos teniendo el mayor paro femenino de toda la Unión Europea, superando ya con diferencia a Grecia, que esto ya parecía que era imposible, pues también la hemos superado. Me preocupa otra cosa mucho. Los mayores de 55 años, que les queda todavía mucho por desarrollar y aportar, que cada vez tienen más dificultades para mantenerse en su puesto de trabajo. No nos podemos permitir la pérdida de ese intelecto, de ese valor, de esa experiencia que tienen los mayores de 55 años. Oiga, que voy a cumplir 70, con lo cual a mí por mí no estoy hablando por mí. Hablo de los de 50, 55 años, están llegando al desempleo y que no tienen una oportunidad de volver a trabajar. Hay que crear puestos de trabajo para ellos porque nos aportan mucho, absolutamente mucho valor. Y me preocupa mucho en estos momentos, por supuesto, como no, el riesgo de exclusión social. Y déjeme que termine pidiéndoles a todos ustedes un favor. Estamos en este país en un momento complicado, difícil. ¿En dónde? La responsabilidad, por supuesto, que está en los partidos políticos. Claro que sí, que son los que tienen que gobernar. Pero también lo está en la sociedad civil, que tenemos que influir, en que tenemos que comunicar a todo el mundo que este país no puede soportar lo que está pasando en estos momentos. No nos puede costar 3,2 euros el crear un euro de riqueza, no nos puede costar 6,5 euros el crear un euro de riqueza. El gobierno es un gobierno que se llama a sí mismo progre, pero no está haciendo nada por progresar este país. Muchas gracias.